Peligros y beneficios del losartán. En este vídeo hablaremos de uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial todavía, llamado losartán o losartano, que tiene diferentes nombres comerciales de acuerdo a los laboratorios que lo producen. Quédate hasta el final de este video porque estaremos hablando de los peligros, de los beneficios, de los riesgos y por qué se ha retirado del mercado en muchos países el losartán. ¿Qué es lo que está pasando? Y también vamos a entender los efectos secundarios de este medicamento. La hipertensión es una enfermedad en aumento a nivel mundial. Se ha dicho que la hipertensión está atada a la modernidad, al trajín, a la velocidad de ir por la vida. El mundo moderno trae consigo estrés y tensión. Esos niveles de tensión y estrés se conjugan con trastornos alimentarios, grasas y carbohidratos que hacen aumentar de peso y que también taponan las arterias de nuestro organismo, llamada arteriosclerosis. Son placas que obstruyen por dentro las arterias, haciendo que el corazón tenga que hacer más fuerza para bombear la sangre a todo el organismo. Cuando la presión arterial se eleva, nuestro corazón está haciendo un gran esfuerzo para llevarle sangre a todas las células y a todos los tejidos. Por lo tanto, la hipertensión o la presión arterial alta hay que tratarla. Lo mejor que puede pasar es que podamos hacer un tratamiento natural. Los tratamientos naturales llevan a que la persona sea consciente de su problema. Disminuye la carga diaria de la vida, la velocidad, la tensión, el estrés, modere la actividad diaria, controle su peso. No aumentar de peso se volvería fundamental. Regule la dieta, una dieta equilibrada que haga que no aumente el colesterol en la sangre, los triglicéridos en la sangre y que no se taponen las arterias. Para que el corazón no tenga que elevar esa presión sanguínea, disminuir los niveles de sal se vuelve también fundamental, ya que retener líquidos y tener que bombear mucho líquido también representa para el corazón un motivo para aumentar su presión sanguínea. Podemos regular dieta, podemos hacer ejercicio, podemos controlar el peso, podemos dejar de fumar, podemos tener una vida sana, buenas relaciones, tener un propósito de vida y con todo ello bajamos los niveles de la presión. Pero muchas veces, muchas personas necesitan ayuda y esa ayuda viene de la mano de medicamentos. Y hoy vamos a hablar de uno de esos medicamentos para la presión arterial, el losartán o losartán. ¿Qué hace este medicamento? Hay unos receptores de una sustancia que se llama angiotensina 2. Esos receptores de angiotensina 2 hacen aumentar los niveles de la presión. El losartán es un medicamento antagonista, es decir, que lucha con los receptores de angiotensina y en vez de producir vasoconstricción, o sea, estrechamiento de las arterias, produce vasodilatación, que es la ampliación de las arterias. Al ampliar la arteria, el corazón tiene que hacer menos fuerza y por lo tanto baja la presión arterial. El losartán lo que hace es hacer que las arterias se amplíen y el corazón baja su presión. Ese es un efecto muy beneficioso. También lo hacen otros medicamentos de los cuales vamos a hablar en un futuro. El losartán lo podemos conseguir como losartán solo o incluso se puede combinar con otros medicamentos. Una misma tableta puede contener varios medicamentos. Comúnmente utilizado para combinar losartán es un diurético que hace que nuestro organismo elimine líquidos que le están sobrando. La hidroclorotiazida, que es un diurético, se combina comúnmente con el losartán. Se puede tomar solo, se puede tomar combinado con diuréticos. ¿Quién decide si solo o combinado con diuréticos? La situación, la condición de cada persona que es distinta a otra persona y por lo tanto el médico se vuelve un ayudador, un facilitador de la toma de decisiones para que usted tome losartán solo o losartán compuesto con hidroclorotiazida. Ese ha encontrado con que ese medicamento tendría tantos efectos secundarios que sería mejor retirarlo y algunos laboratorios ya han procedido a su retiro del mercado. Si usted está en un país donde ya no se comercializa la tableta de losartán sola o con hidroclorotiazida, debe hablar con su médico para procurar un mejor reemplazo. La presión arterial no se trata en todas las personas de manera igual. Depende de las características de la hipertensión o de la presión arterial alta que tiene cada persona. Algunos de los efectos secundarios de losartán tienen que ver con mareo, con desmayos, con visión borrosa y con sensación de ardor en la piel o con hormigueo o con picazón.
Algunas personas podrían inclusive experimentar estados de confusión a nivel mental, sentirse rara, desorientada, por momentos tener la noción perdida del tiempo, estados confusionales y en algunas personas también se ha encontrado dificultad para respirar. En otras personas se ha encontrado verdadera sensación de taquicardia, de corazón acelerado. Todos estos son efectos importantes del losartán y al ser un vasodilatador, muchas personas desarrollan edema, hinchazón en las piernas, a veces leve y a veces de forma importante. Si una persona está tomando todavía hoy losartán y está teniendo edema importante, debe consultar con su médico, porque también allí estaríamos corriendo otro tipo de riesgos a nivel circulatorio de extremidades, que podrían comprometer la circulación venosa, la circulación linfática e incluso la circulación arterial. Estos son los aspectos fundamentales de los efectos secundarios que se pueden encontrar en personas que toman losartán. Muchos de estos efectos son pasajeros y son iniciales cuando estamos empezando el tratamiento, pero en otras personas se mantienen en el tiempo y mantenerlos en el tiempo es comprometer la salud. Si usted tiene, después de varias semanas de estar tomando losartán, algunos de estos efectos secundarios, debe consultarlo al médico. Si usted está en un país donde ya no existe losartán, usted debe haber reemplazado losartán por un medicamento ordenado por su médico de confianza. Él deberá prescribir un medicamento que no tenga los efectos secundarios del losartán. Va a ser muy importante que cada persona comprenda estos peligros, estos riesgos y estos efectos secundarios. Además, pueda orientar un muy buen tratamiento de su presión arterial y nunca estemos tomando medicamentos para la presión. Nunca debemos dejar las medidas básicas del cuidado de la presión arterial, que son comer con poca sal, evitar carnes rojas al máximo posible, evitar el consumo de grasa de origen animal, preferir las carnes blancas, pescados y pollo.